26 de mayo de 1941, en medio del océano Atlántico, muy lejos de toda tierra aliada posible, una gigantesca embarcación navega con la incertidumbre total en cada uno de sus tripulantes, un gigante, que para este punto, ya había hundido un barco muy querido por los británicos. Este es el Bismarck, un acorazado de origen alemán, quien después de hundir al crucero de batalla HMS Hood, y de tratar de escapar de las fuerzas británicas que lo perseguían, y que habían logrado dañar su timón con un torpedo, ahora, está a merced de sus perseguidores, y para el 27 de mayo, este, lo vio a la distancia, una gigantesca mole de acero se dejaba ver en el horizonte, una nave, que sería la que se convertiría en su perdición. Este era, el acorazado, HMS Rodney, y sería él, quien se enfrentaría, a la joya naval de los alemanes, y quien, acabaría con la misma. Hola a todos, queridos espectadores, como ya es la costumbre, sean bienvenidos a otro video de este humilde canal, y hoy por fin toca hablar, de una de las naves favoritas de muchos jugadores de Battle of Warships, y en lo personal, una de las más llamativas en mi opinión. Sin más que agregar, vamos allá de una buena vez, comencemos. Como todos los que solemos investigar sobre la historia naval, sabemos que el Tratado Naval de Washington, ocurrido en 1922, afectó el desarrollo naval de muchas potencias navales de la época, y una de esas potencias fue la Armada Británica, quien debido a las limitaciones de peso y armamento impuestos por el acuerdo, terminó por cancelar la construcción de los llamados cruceros de batalla G3, pero posterior a este suceso, otro diseño más acorde al tratado surgía, la llamada clase Nelson, una clase compuesta solamente por dos unidades, el Nelson, quien era el líder de la clase, y el Rodney, nuestro protagonista y el segundo de su clase, quien recibiría su nombre en honor al almirante Lord George Rodney, ordenando la construcción de este dúo de acorazados para finales de 1922, comenzando con la construcción del Rodney el 28 de diciembre de 1922, en el astillero de la empresa Camel Air, ubicada en la región de Birkenhead, botándolo al mar el 17 de diciembre de 1925, y una vez acabados sus trabajos de construcción finales, los cuales tomaron algún tiempo extra, el barco sería puesto en servicio activo el 7 de diciembre de 1927, costando su construcción más de 7.600.000 libras esterlinas de la época, destacándose que en su botadura, el Rodney sería bautizado por la hija del rey Jorge V, la princesa María, quien realizó el bautizo tradicional. Cabe resaltar que las características técnicas del Rodney, al ser un acorazado del período entre guerras, fueron en constantes cambios durante su vida útil, por lo que se contara tanto las características con las que contaba cuando entró al servicio, como las que fue adoptando a lo largo de numerosas mejoras. En sus planes de diseño, el Rodney desplazaba unas 34.270 toneladas estándar, y a su máxima capacidad, el mismo podía desplazar unas 38.030 toneladas, pero conforme se iban agregando nuevas mejoras en tecnología y armas, su desplazamiento máximo aumentó hasta las 43.800 toneladas. El acorazado tenía una eslora de 216,5 metros de largo, una manga de 32,3 metros de anchura, y un calado que era de 9,2 metros. Dentro de la potencia que lo movía, se distinguen 8 calderas Admiralty de 3 tambores. Y lo que propulsaba a este barco, lo componían 2 turbinas de vapor que utilizaban un engranaje Brown Curtis cada una, lo que ayudaba a mover 2 hélices, que contaban con 3 palas cada una. Esta maquinaria, era capaz de producir una potencia de 45.000 caballos de fuerza en el eje, o lo que serían unos 34.000 kilovatios de potencia nominal. Esto le permitía alcanzar una velocidad máxima de 23 nudos, o lo que equivale a unos 43 kilómetros por hora. Su rango operativo era de unas 7.000 millas náuticas, lo que serían 13.000 kilómetros, manteniendo una velocidad media de 16 nudos, equivalentes a 18 kilómetros por hora. Para un barco tan grande como el Rodney, se disponía de una gran tripulación, la cual era de 1.314 tripulantes normalmente entre oficiales y marineros, pero en calidad de buque insignia, la misma aumentaba hasta los 1.361 tripulantes, y con el paso del tiempo y luego de sus respectivas mejoras, se incrementaría la cantidad de marineros, hasta más de 1.600 tripulantes, entre oficiales y marineros, para garantizar que su rendimiento sea el adecuado.
El acorazado Rodney, junto a su hermano el Nelson, eran los acorazados con el armamento principal de mayor calibre de toda la Royal Navy, muy superior a lo que habían contado sus antecesores en la Primera Guerra Mundial, pero, como era de esperar de un diseño, que debía adaptarse a los constantes cambios de la guerra, y a la forma de hacerse la misma, su armamento fue de las cosas que más fueron variando alrededor de su carrera, contando con el siguiente equipo. Este acorazado estaba armado con 9 gigantescos cañones de 16 pulgadas, o unos impresionantes 40,6 centímetros, dispuestas en 3 torretas triples ubicadas todas ellas al frente del acorazado, lo que le otorgaba una gran potencia de fuego hacia el frente. En la zona trasera del acorazado, se instaló una batería secundaria compuesta por 12 cañones de 152 milímetros, montados en 6 torretas dobles, ubicándose 3 torretas a cada lado del buque. Su armamento antiaéreo consistía en 6 cañones de disparo rápido de 120 milímetros en montajes individuales, complementado por 8 cañones antiaéreos de 2 libras, o 40 milímetros en montajes igualmente individuales, contando además con 2 tubos de torpedos de 622 milímetros ubicados debajo de la línea de flotación, lo cual estaba en ambos acorazados. Este era el equipo con el que contaba el Rodney cuando comenzó su carrera, contando en años posteriores con lo siguiente. Ya en los años 30, se le montaría durante un tiempo, un total de 2 montajes cuádruples de ametralladoras Vickers de 12,7 milímetros, para la defensa aérea de corto alcance, pero estas serían reemplazadas al poco tiempo, debido a ser ineficaz contra los nuevos aviones que comenzaban a aparecer con el tiempo. En reemplazo de los cañones individuales de 40 milímetros, y a lo largo de varios años, se le instalaron un total de 48 cañones de 40 milímetros, o de 2 libras para los británicos. La diferencia era, que estaban colocados en 6 montajes octuples, es decir, 8 cañones por montaje, comúnmente conocidos como pom-pom, dado el curioso sonido que producían al disparar. Y conforme la amenaza de la aviación continuaba incrementándose, el complemento de los cañones pom-pom lo componían unos 69 cañones o Helicon de 20 milímetros, tanto en montajes individuales, como en la configuración de cañón doble, dispuestos en varias zonas de la cubierta, la superestructura, e incluso en montajes sobre las torretas principales, siendo estos quienes reemplazarían a las antiguas ametralladoras Vickers. En el año de 1937, el Rodney se le integraría una catapulta para lanzar hidroaviones en la torreta número 3, contando originalmente con una versión de hidroavión del torpedero Fairey y Swordfish, pero pronto se lo cambiaría por un hidroavión Supermarine Walrus, el cual sería su elemento de reconocimiento durante un buen tiempo, contando también con una catapulta en la ya mencionada torreta 3 del acorazado, para poder lanzarlo hacia el aire, más una grúa de carga para poder subir de nuevo al hidroavión al barco. Con este armamento, el Rodney junto a su gemelo, se posicionaban entre las naves más poderosas de la Royal Navy, ya que eran las únicas embarcaciones en contar con cañones principales de 16 pulgadas, así como ser los únicos en tener la configuración de torretas triples, más todo el armamento que fue ganando, el cual en su totalidad era antiaéreo, lo que le daba una buena defensa contra aviones, destacándose, que también al mismo se le fueron añadiendo mejores sistemas en sus radares, como un prototipo del radar de alerta temprana tipo 79i, lo cual lo convertía en la primer nave en contar con ese sistema, pero, ¿y qué hay de su blindaje? El grueso de su cinturón consistía en un blindaje de 305 milímetros, aunque en su parte más resistente, este alcanzaba hasta unos 356 milímetros de blindaje, contando en sus barbetas, desde unos 305 hasta unos 381 milímetros de protección, aunque en zonas como su cubierta, el grosor era de un mínimo de 95 milímetros, pero con un máximo de 159 milímetros de grosor, y para proteger las torretas principales, el frente de las mismas estaban cubiertas por 406 milímetros, así como por entre 229 y 279 milímetros en los laterales de las torretas, y con una protección en sus techos de 184 milímetros de espesor, estando su centro de mando protegido con unos 305 a 356 milímetros de acero.
Con todas estas características, es normal asombrarse con este barco, pero aunque no parezca, el mismo, ya llevaba consigo varios defectos de diseño, que tuvo que cargar durante toda su vida, comenzando por el hecho, de que su diseño, aunque innovador, fue muy limitado por el Tratado Naval de Washington, teniendo que reducir mucho su peso final, para lograr un equilibrio real entre sus baterías principales, y el desplazamiento impuesto por el tratado, hicieron que cargara con una estructura frágil, combinado con problemas como una autonomía que disminuyó con el paso de la década, así como fugas que a veces no podían ser contenidas con facilidad, remaches considerablemente defectuosos, algo que continuó incluso después de una mejora en los Estados Unidos en 1941, dejándose ver que el barco ya venía requiriendo de una mejora a escala total, para poder extender su vida útil, algo que lamentablemente nunca llegaría a suceder a tiempo, lo que provocaría su salida del servicio, antes de que la Segunda Guerra Mundial terminara, pero no nos adelantemos todavía. Cuando el Rodney comenzó su servicio en la Royal Navy, este sirvió en el segundo escuadrón de batalla junto a su hermano, pero este no vería muchas cosas de importancia relevante, participando mayormente en ceremonias y ejercicios navales con otros buques de la Marina, tanto en el Océano Atlántico, como en el Mar Mediterráneo, siendo durante sus primeros años, que el Rodney y el Nelson recibieron apodos más que peculiares, tales como la Mansión de la Reina Ana, por el parecido con su centro de mando, así como el Par de Botas, las Hermanas Feas, así como también Cherry Tree, por el hecho de ser limitados por el Tratado Naval de Washington, y como los apodos de Nelson, y el de Rodnall, por los petroleros. Oye, me gusta el apodo de Rodnall, pero ¿por qué les pusieron el de las Hermanas Feas, si son buques con un diseño muy genial y bonito, y eso que no mencione a sus versiones de Azur Lane GG, digo mejor continuemos. Uno de sus eventos más importantes ocurrió en septiembre de 1931, durante el llamado motín de Invergordon, en donde se protestaba por los recortes salariales, que eran producto de la Gran Depresión pocos años antes, en donde tripulantes del crucero de batalla Hood, el acorazado Nelson, el acorazado Valiant, y nuestro acorazado Rodney se negaron a zarpar, e incluso, en la cubierta del Rodney se montó un piano, en donde la tripulación cantó varias canciones en forma de protesta, lo cual se solucionó cuando se decidió no reducir tanto los sueldos. Durante los siguientes años de la década de los 30, el Rodney estuvo envuelto en diferentes cruceros y viajes a varias zonas del Atlántico, como las Islas Azores, y también Gibraltar, así como visitar las Indias Occidentales, y estar presente durante la coronación del rey Jorge VI el 12 de mayo de 1937, instalándose durante esta década, una catapulta con un hidroavión en la torreta número 3, y convirtiéndose en buque insignia en varias ocasiones, principalmente cada vez que su hermano Nelson estaba en mantenimiento o en reparación tras algún incidente, teniendo que ser enviado el Rodney también varias veces al astillero para sus obras de mantenimiento, destacándose una que sucedería en agosto de 1939 en la zona de Rosyth, en un momento de gran tensión con Alemania. 2 días después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, el día 3 de septiembre Gran Bretaña le declaraba la guerra a los alemanes, momento en que el Rodney comenzó con las patrullas entre las aguas de Islandia y Noruega. La acción más relevante que realizó al inicio del conflicto, fue al momento del hundimiento del crucero mercante armado Rawalpindi, el 23 de noviembre por los acorazados alemanes Scharnhorst y Gneisenau en las aguas de Islandia, siendo enviado el Rodney junto al resto de la flota para interceptarlos, pero los acorazados alemanes lograron escapar gracias al mal clima de la zona. El Rodney sufriría posteriormente una avería en su timón, que lo dejaría en reparaciones hasta el 31 de diciembre, convirtiéndose de momento en el buque insignia, debido a que el Nelson estaba en reparaciones por culpa de daños provocados por una mina. El Rodney, una vez ya listo, pasaría los primeros meses de 1940 fondeado en el puerto, sin casi nada de acción más que salidas para proteger convoyes de corsarios alemanes, siendo llevado junto a gran parte de la fuerza hacia Scapa Flow, aunque al poco tiempo, el Rodney sería alcanzado por una gigantesca bomba de 500 kilos, la cual produjo algunos daños que lograron ser contenidos hasta que el mismo llegara a Scapa Flow.
La siguiente campaña a la que el acorazado sería enviado, fue a la campaña noruega, en donde el día 9 de julio, zarpa junto a varias naves a proteger varios convoyes que retiraban tropas aliadas de Noruega, y para el 24 de julio el Nelson volvería a tomar el rol de buque insignia tras volver al servicio, y tras que el Rodney se moviera hacia la zona de Rosyth en agosto, al Rodney se le encargó la misión de atacar a la flota de invasión alemana en la zona del Canal de la Mancha, en la llamada Operación León Marino, la planeada invasión alemana del Reino Unido que nunca llegaría a llevarse a cabo, regresando a Scapa Flow en el mes de noviembre, para comenzar con la tarea de escoltar a los convoyes, ya que se lo consideraba necesario tras que el mercante armado Jervis Bay fuera avistado y hundido por el admiral Scheer, un crucero pesado, o acorazado de bolsillo para los panas XD, aunque mientras el Rodney escoltaba un convoy proveniente de Halifax, Canadá, las tormentas de la zona terminaron por generarles varias filtraciones de agua al interior del barco, teniendo que ser reparado en Rosyth en el mes de diciembre. Tras que su reacondicionamiento a principios de 1941 concluyera, el Rodney volvería a ser llevado a la misión de encontrar a los acorazados Scharnhorst y Gneisenau, aunque de nuevo no lograría localizarlos, aunque tiempo después, mientras escoltaba a un convoy el 16 de marzo, lograría localizar al Gneisenau, logrando acercarse hasta una distancia de casi 29 kilómetros, aunque el acorazado alemán lograría alejarse a tiempo, y el Rodney decidió regresar de nuevo con su convoy. En el mes de mayo, más precisamente el 24 de mayo de 1941, el acorazado alemán Bismarck provocaba el hundimiento del crucero de batalla Hood, y dejaba dañado al acorazado Prince of Wales, en la batalla del estrecho de Dinamarca. Para este momento, el Rodney se hallaba en un viaje de escolta del transatlántico MV Britannic, no, ese Britannic no pendejos, es el otro, ese era el Britannic al cual el Rodney escoltaba junto a algunos destructores, cuando recibió la orden de los altos mandos de unirse a la cacería del acorazado alemán, dejando al Britannic con el destructor Esquino, y llevándose al resto consigo, y durante la persecución, el Rodney alcanzó por breves momentos una velocidad máxima de 25 nudos, lo que era mayor a su velocidad máxima de diseño de 23 nudos, encontrándose con el acorazado King George V poco antes del 27 de mayo, pero los mismos seguían relativamente lejos del Bismarck, y temían no alcanzar y que este lograra llegar hasta el puerto de Brest en Francia, pero eso no duraría por mucho tiempo, debido al descubrimiento del Bismarck logrado desde un hidroavión PBI Catalina, gracias a avistar un rastro de aceite que salía del Bismarck, como resultado de un daño sufrido en su enfrentamiento días antes, lo que ayudaría a dar con él, y con su posición conocida, el barco alemán fue atacado por aviones torpederos biplanos Fairey y Swordfish, que fueron lanzados desde el portaaviones Ark Royal el 26 de mayo, habían acertado un golpe mortal al Bismarck, logrando impactarlo con un torpedo que dio en la zona de su timón, lo que dejaba al mismo totalmente inutilizado, sino que también dañó sus motores, lo que produjo que su velocidad se redujera notoriamente. Finalmente, alrededor de las 8:45 minutos del 27 de mayo de 1941, tanto el Rodney como el King George V avistaban al Bismarck a la distancia, y daba comienzo a la batalla, y a la venganza por el crucero Hood, siendo el Rodney quien inició el combate disparando primero, seguido poco después por el King George V a una distancia de poco más de 20 kilómetros, respondiendo el Bismarck al poco tiempo, aunque ninguno de los dos acertaría en los primeros disparos. El Rodney lograría acertar en la tercera salva, y en la siguiente ronda, consiguió un impacto letal, logrando impactar al frente del buque enemigo, lo que inutilizaría una de sus torretas de proa, y provocando que los alemanes debieran desactivar la torreta de proa delantera, no logrando el Bismarck acertar un disparo en el Rodney en retaliación, aunque sí lo dañó un poco, debido a las esquirlas y la metralla de proyectiles detonados, a medida que las distancias de combate se acortaban cada vez más, pero el Bismarck lo pasaba peor aún, perdiendo poco después una torreta de popa por culpa del Rodney. Aprovechando el momento, el King George V junto al Rodney, y a los cruceros Norfolk y Dorsetshire, inutilizarían la totalidad de los cañones principales del Bismarck, momento en que el Rodney se acercaría al mismo, y procedió a dispararle directamente a quemarropa. Ronda tras ronda llovía la furia de la Royal Navy sobre el Bismarck, tanto, que hasta el propio Rodney acabaría dañando sus propios cañones, debido a disparar tantos proyectiles seguidos en tan poco tiempo, para cuando solo
solo quedaba un moribundo Bismarck, se ordenó al crucero Dorsetshire que lo rematara con torpedos, mientras el Rodney y el King George V se retiraban de la zona por niveles de combustible bajos, y pocos minutos después, el Bismarck, la joya y el orgullo de la Kriegsmarine, se hundía en las frías aguas del Atlántico Norte, tras solo haber estado operativo únicamente durante 2 semanas, siendo algo curioso, que durante el combate, el Rodney dispararía sus torpedos contra el Bismarck, en donde se presume que uno logró acertar al acorazado germano, lo que podría ser, según el historiador Ludovic Kennedy, el único caso en la historia en que un acorazado torpedearía a otro. Durante esta batalla, el Rodney disparó alrededor de 378 proyectiles de su batería principal, y 706 de su batería secundaria, siendo algo irónico, que el Rodney había recibido más daños por sí mismo, que por los propios disparos del Bismarck, quedando algunos cañones del Rodney dañados o directamente inutilizados durante la batalla por su propia mano. Poco después, el Rodney escoltó al transatlántico Windsor Castle hacia Halifax junto a algunos destructores, para luego dirigirse a Boston para su tan necesario reacondicionamiento, que ya se había retrasado bastante tiempo, el cual duraría un buen tiempo, hasta que el barco zarpó de Boston en agosto, y una vez listo, el mismo sirvió en el Mediterráneo por un tiempo en la llamada Fuerza H, en donde participaría en la Operación Halberd, la cual consistía en escoltar un convoy desde Gibraltar hasta la isla de Malta, pero tendría que volver al Atlántico tiempo después, para estar listo en caso de que el acorazado Tirpitz intentara salir al Atlántico Norte. Para cuando inició 1942, volvería al Mediterráneo para la Operación Pedestal, nuevamente con destino en la isla de Malta, siendo atacado por aviones en varias ocasiones, aunque saliendo sin muchos daños. El Rodney tiempo después regresaría a Scapa Flow, en favor de entrenar para la invasión del norte de África, invasión que fue conocida como la Operación Antorcha, en donde, como estaba planeado, el Rodney formaría parte proporcionando fuego de apoyo contra los fuertes de la Francia de Vichy, hasta que la operación concluyó y los fuertes fueron tomados, permaneciendo en el Mediterráneo hasta bien entrado 1943, hasta que en julio de ese año, el acorazado fue elegido para participar en la Operación Husky, la invasión aliada de Sicilia el 10 de julio de 1943, sin embargo el barco no combatió directamente, permaneciendo en el puerto de la isla de Malta, hasta que en septiembre, más concretamente el 3 de septiembre, el Rodney junto al Nelson, operarían juntos durante los ataques y bombardeos en la Operación Baytoun, la invasión de la Italia continental, estando presente junto a la Fuerza H en la Operación Avalancha, los desembarcos en el puerto de Salermo el 9 de septiembre, donde el Rodney apoyaría únicamente con su armamento antiaéreo, pasando casi el resto del año en diferentes ejercicios y maniobras con otras embarcaciones aliadas. Y cabe destacar que sería entre los años de 1942 y 1943, que el hidroavión embarcado, junto a todo su equipamiento a bordo, fue retirado del acorazado, en favor del montaje de otros sistemas, como armamento antiaéreo extra, tanto de 20 mm Oerlikon, como el popular Pon-Pon de 40 mm, debido al peligro que representaban todavía las aeronaves del eje. El acorazado Rodney comenzaría en 1944 con una serie de reparaciones de su maquinaria interna en la ciudad de Rosyth, completándose las mismas el 28 de marzo, momento en que pasaría los siguientes meses en la realización de ejercicios, que iban desde las pruebas de sus armas antiaéreas, hasta los ejercicios de bombardeo de costa, ya que para este punto, el Rodney fue elegido para participar en la Operación Overlord, el famoso desembarco de Normandía, estando presente en varias zonas y playas de los desembarcos del día D, destacándose su participación en la destrucción de varios objetivos cerca de la zona de Caen en Francia, hasta que se retiraría, solo para volver a prestar apoyo en varias operaciones que se llevaban a cabo en el marco de la batalla de Normandía, siendo una pieza clave para las tropas en tierra, y a medida que las fuerzas aliadas se adentraban en territorio francés, el Rodney fue retirado de la zona, habiendo gastado más de 500 proyectiles de sus cañones principales, y más de 450 de sus cañones secundarios durante la batalla de Normandía.
Tras algunas escaramuzas, el Rodney pasaría el resto de 1944 sin mucha acción, mayormente siendo enviado en tareas de escolta de convoyes, y para el 5 de octubre, el Rodney sería designado como buque insignia de la llamada Flota Nacional, aunque sin embargo el acorazado permanecería el resto de la guerra anclado en la base de Scapa Flow, siendo reemplazado del rol de buque insignia por el acorazado Duke of York, permaneciendo prácticamente inactivo durante el último año de la contienda, hasta que en diciembre de 1945, el acorazado pasaría a la reserva en Rosita hasta que el mismo fue dado de baja definitivamente de servicio en 1948, siendo entregado a la organización Visco, la cual reciclaba chatarra y acero, momento que en ese mismo año, el día 26 de marzo, se daría comienzo con sus obras de desmantelamiento o desguace. Muchos de los que hemos jugado algún juego naval en nuestras vidas, ya sea Battle of Warships, o los más privilegiados que hayan jugado World of Warships, alguna vez nosotros vimos al Rodney, y algunos nos enamoramos de su diseño, un acorazado muy diferente al resto, y con unas estadísticas muy buenas, pero, como siempre la realidad es muy diferente, el Rodney desde el momento de su nacimiento, era un barco muy limitado, con un diseño igualmente limitado, todo por culpa de un tratado, que no redujo la construcción de barcos, sino que la modificó, haciendo que el Rodney estuviera plagado de problemas desde su concepción, fallas de motor, fugas de agua, cañones que se dañan a sí mismos por disparar demasiado, requiriendo un reacondicionamiento completo, que por diversos retrasos y eventos que lo impidieron, el mismo jamás llegaría a llevarse a cabo, haciendo que el Rodney no recibiera las mejoras que necesitaba de urgencia, y provocando que el acorazado nunca demostrara su máximo potencial. Pero, lo que el Rodney sí lograría demostrarnos, es que por más defectuoso que una cosa pueda ser, si la misma se usa bien, puede destacar sobre otras, y ese fue el caso del Rodney, un acorazado con serios problemas, pero que aún así encontró la forma de resaltar, no por nada hoy en día se lo recuerda como el acorazado que prácticamente mutilaría al Bismarck, y el que estaba presente con los mercantes, siempre que el Scharnhorst-Oen y Eisenhower salieran a acechar el Atlántico, además de un excelente buque para bombardeo de costas, siendo el que participó desde el norte de África, hasta las playas de una Francia que esperaba su liberación definitiva, aunque aún así muchos de los que investigamos este tipo de temas, conocemos al Rodney, por ser uno de los barcos más famosos, y en mi opinión ajena a algunos de los apodos hirientes que le dieron, exceptuando a Rodnall, el acorazado Rodney, es también uno de los buques con uno de los diseños más hermosos que he visto, y con una performance y un perfil, capaz de dejar con temor a cualquiera que sea su contrincante, con un diseño que imponía con su simple presencia, pero que al final, este acabó llegando, a donde la gran mayoría de estas espectaculares naves acaban llegando, a un desmantelamiento, solo para que estos fueran desarmados, aunque su memoria, aún sigue viva hasta nuestros días, y de seguro, la misma vivirá durante muchos años más. Pues bien queridos espectadores, el video del día de hoy ha llegado a su finalización, con ansias espero que el mismo les haya gustado, este era el que seguía en la lista de nuestro juego de batallas navales, si este les resultó un poco largo, estén tranquilos, ya que el siguiente promete no ser tan largo, o al menos eso espero XD, sin más cosas que decir, me retiro, y procederé a verlos en un futuro video, hasta pronto gente.